En lo que va del año 2006, las denuncias por temas de violencia familiar contra la mujer han ascendido a 1.118 casos. Esto es solamente una muestra real de lo que se denuncia tanto en la policía como en la Fiscalía de Familia. Sin embargo, sabemos que hay una cifra que se mantiene soterrada, oculta, una cifra negra, como se llama, que es, según los entendidos, 10 veces más de los casos que se denuncian, ¿no? Consecuentemente, en la ciudad de Huánuco deberíamos entender, de acuerdo a esta teoría, que los casos estarían bordeando más de 10.000 en lo que va del año. Para muchas mujeres, la violencia sexual comienza en su infancia y adolescencia. Diferentes estudios han revelado que entre el 8% y el 46% en mujeres adolescentes y entre el 4% y el 29% en varones adolescentes han denunciado coacción sexual por parte de miembros de su familia, profesores o alguien cercano a su entorno. El abuso sexual contra niñas y niños es muy común en el Perú. Cada año, alrededor de 150 adolescentes, mujeres de 10 a 14 años son madres. El 70% de estos embarazos precoces es producto de una violación sexual y casi siempre en el seno familiar. Desde los 14 años mi padre abusó sexualmente de mí, haciéndome su mujer. Él aprovechaba cuando mi madre preparaba el desayuno porque mi padre salía a la chacra muy temprano, aproximadamente 2 de la mañana. Él me tapaba la boca con un pañuelo para que no grite y me amenazaba. Si avisas a tu madre van a morir las dos. Cuando planificaba abusarme me obligaba a ponerme la pollera diciéndome que va a buscar pulgas en la noche. Él me violaba a veces 3 veces a la semana. Cuando sentía mucho dolor le decía a mi padre, pero él me gritaba diciéndome, te estarás guardándote para otro hombre. Si no estás conmigo, le golpearé más fuerte a tu madre, me decía. Mi padre le pegaba muchas veces a mi madre. Los golpes eran muy fuertes que nos daba miedo defenderla. Aborté en 3 oportunidades en abril del 2004. Aborté de 3 meses de gestación. Mi padre, al saber que estaba embarazada, me dio medicina casera. Me golpeó en el estómago y hacía calentar una tabla para ponerme en mi vientre diciéndome, tu regla se habrá retrasado. Pero como no sucedió nada, me trajo a Huánuco y me llevó a un centro médico. Allí me pusieron una ampolla y luego retorné a mi casa. Al día siguiente tenía hemorragia y vi una personita. Tuve miedo y no comenté con nadie por la amenaza de mi padre. Luego, en diciembre del 2004, nuevamente aborté de 2 meses de gestación, utilizando la misma modalidad anterior. Luego se produjo un nuevo embarazo, hasta que el 24 de agosto del 2005, cuando tuve mucho dolor y hemorragia, pedí a mi padre que me llevara al hospital porque no soportaba tanto dolor. Me llevó mi mamá y me internaron para ser atendida, y luego me dieron el diagnóstico que estuve embarazada de 8 semanas de gestación y perdí al bebé. Huánuco es el segundo departamento más pobre del Perú y tiene altas tasas de desnutrición crónica y analfabetismo. Y como si el destino se ensañara con las mujeres, son ellas las que más sufren estas problemáticas, en su mayoría las de las zonas altoandinas. Los elevados índices de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes constituyen también un problema alarmante en la región, denunciándose cada semana 50 casos de violencia sexual en las delegaciones policiales, de MUNAS y en el Ministerio Público. Esta situación se complica aún más si tomamos en cuenta que Huánuco fue el tercer departamento más golpeado por el conflicto armado interno, donde los grupos levantados en armas y miembros de las fuerzas militares se valieron de la violación sexual como una de las formas más crueles de tortura contra las mujeres. Esos testimonios nos dan cuenta de violaciones sexuales que se daban contra las mujeres como una de las formas o metodologías de tortura en la época de violencia política. Era una práctica bastante ya generalizada, vista como una práctica normal, a tal punto que un militar públicamente en la televisión, cuando fue entrevistado, dijo que las prácticas de violencia sexual en las zonas andinas eran considerados como algo normal y que las tropas militares tenían necesidad de cometer ese tipo de actos para satisfacerse sexualmente, porque estaban en época de guerra. Definitivamente eran tropas enteras las que violaban a las mujeres. Igualmente se daban en las organizaciones subversivas, tanto de Sendero Luminoso como también de la MRTA. En Huánuco, el abuso sexual está considerado como el tercer delito más grave después del tráfico ilícito de drogas y robo, a tal punto que la tercera parte de los internos del penal de Botracancha han sido procesados y sentenciados por violación sexual. De acuerdo al informe, los delitos contra el patrimonio
ocupan el primer lugar con un 41.5%, el delito de tráfico ilícito de drogas con 23.6%, los delitos contra la libertad de 19.7%. Con estos alarmantes índices de violencia en sus diferentes formas, se puede afirmar que la violencia contra la mujer, ya sea en niñas, adolescentes, jóvenes y adultas, es una violación a los derechos humanos y debe tratarse como un tema de salud pública, donde la educación desde los medios de comunicación y la actuación de todos los sectores de la sociedad civil, organizada o no, aunemos esfuerzos y tomemos la responsabilidad de combatir todo tipo de agresión contra ellas.